hemos llegado a nuestro espacio arcano con nuestros estimados maestros Esther Rodes y el maestro también Eliseo Hoyos, nuestros arcanos, yo diría mayores, que siempre están aquí para solucionar esos problemas o esos misterios que a veces no encontramos cómo explicarlos. Así que hoy vamos a hacer un tema que es muy interesante, pero que luego voy a decir. Pero primero que nada, pues hay que decir buenas noches a nuestros queridísimos arcanos. Esther Rodes, buenas noches. Todos, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenida de nuevo a este espacio arcano tan querido y escuchado por nuestros escuchantes oyentes. Maestro Eliseo, buenas noches. Buenas noches, José Luis, buenas noches, Esther, y bueno, bienvenidos a todas las personas pues que están conectados, escuchándonos. Y bueno, como dijo José Luis, un tema muy interesante que los que nos siguen en Facebook ya saben de qué vamos a hablar. Si no nos sigues en Facebook, ya sabes, dentro de poco diremos cuál es nuestro fanpage. Pues lo vamos a decir luego, pero vamos a hablar hoy de algo que es muy esotérico. Vamos a hablar de la Ouija. La Ouija, que es como ese dispositivo alfabético, mágico, que lo utilizan pues para comunicarse con los espíritus, diría yo, que se utiliza pues también para predecir un futuro o comunicarse con los espíritus. La tabla que contiene pues números, letras, y que el usuario que la utiliza pues invita a unirse a espíritus o a gente del más allá. Pues estas letras se juntan para formar palabras, frases, oraciones que se supone son transmitidas por ese espíritu, y normalmente quien debería utilizarla son personas que tienen habilidades, sobre todo psíquicas, ¿no? Es porque es peligroso, que de esto hablaremos si no eres experto. Y dice que algunos expertos en la Ouija pues recomiendan no utilizarla solo, sino en compañía. Bueno, de esto y muchas cosas más, que es tan enigmático la Ouija. Uno se preguntaría, ¿de dónde viene la Ouija? ¿Cuándo se creó la Ouija? ¿Quién creó pues esa tabla tan mágica y que hace tantas cosas, Esther? Bueno, pues la Ouija tiene un trayecto bastante interesante. Para mí, ante todo, decir que es un programa el de hoy de máximo respeto. Es una tabla que, mal llamada juego, es una tabla que se han llevado muchas personas por delante. Esto quiero que quede bien claro. Pues mira, el primer hombre que la patentó fue Elliot Bond. La registró en 1890, un 28 de mayo, y le pone el nombre de la Ouija o tabla egipcia de la suerte. Que ya me dirás tú lo que tiene de suerte, nada y menos. La empieza a comercializar International Novelty Company. Dentro de esta empresa hubo varias divisiones y, bueno, él fallece y se le queda un pequeño empresario, un hombre que tenía una tienda llamado William Ford. William Ford paga la patente y desde entonces él y su hermano empiezan a hacer la Ouija en su propio domicilio, bajo demanda. Y las hacían de forma artística, o sea, todas las Ouijas eran distintas, eran diferentes. El negocio empieza a crecer de tal manera que deciden comprar un local para poner allí pues el negocio de la Ouija. Previamente ellos se hacen una Ouija y preguntan si tendrán suficientemente dinero para pagar a sus empleados. La Ouija le dice que sí, que tiren para adelante, y es más, le dicen que con este negocio serán ricos, tal cual. Se hacen millonarios. Llegan a ser tantas ventas que va por delante del juego del Monopoly. El Monopoly
era uno de los juegos más vendidos a nivel mundial de todos los tiempos. Pues la Ouija pasa a ser el juego vendido número 1. Entonces le ponen varios nombres, le ponen tabla bolo, tabla parlante, tabla Orión, curioso este nombre, tabla Orión, y tabla embrujada. Pasan 20 años y uno de los hermanos decide que se quiere quedar él con la empresa. Lo llevan a juicio y el juicio pues queda en stand-by. No se sabe muy bien qué pasó en ese juicio, pero sí se sabe que hay como una pequeña maldición familiar. William Fall está poniendo una viga, ayudando a un trabajador que tiene en la tienda, cae desde un tercer piso y se mata. Entonces esta patente pasa a sus hijos, pero sus hijos no están mucho por la labor. ¿Qué pasa entonces? Pues se la queda la compañía Parker. Bueno, pues compra la patente y empiezan a comercializarla. Entonces alguien no sabe muy bien cómo catalogarla y deciden pues llevarla al Tribunal Superior de Estados Unidos, porque la querían comercializar como juego o como tabla espiritista, pero no lo tenía muy claro. Entonces pues llegan al tribunal y el tribunal pues les dice que no, que esto es un juego, por lo tanto tenían que tributar como tal. Y la empiezan a distribuir como juego, mal llamado juego. Esto no es un juego, señores. Esto no es un juego. La tabla Ouija se ha llevado a muchísimas personas por delante. Ha incitado suicidios, ha incitado asesinatos. De estos hay muchísimos testimonios. Solamente hace falta hacer clic en internet para saber que la tabla Ouija no es un juego. Hay unas reglas fundamentales y quiero, por favor, si alguien quiere hacerla por curiosidad, yo no voy a ser quien lo recomiende, Dios me libre, pero sí que hay una serie de reglas. La regla número 1, nunca la juegues en casa. Jamás la juegues en casa. Se te pueden quedar espíritus dentro. Regla número 2, nunca digas quédate, porque los estás invitando a estar en tu casa. Por ende, que te pueda poseer, como vimos en el juego del exorcista con la pequeña Regan. Nunca la juegues solo, jamás la juegues solo. Muy importante. Nunca tires la tabla sin haberla cerrado antes. O sea, estamos hablando de la tabla que lleva un sí, un no, todas las letras del abecedario, números y el adiós. El adiós es súper importante. Si no cierras una tabla de la Ouija, estás condenado a que algún espíritu te se quede contigo en tu casa y en tu vida. Vigilad mucho con eso. Esto es para los curiosos. Y por último, nunca la juegues después de la medianoche. ¿Por qué? Se dice, y yo esto me lo creo por experiencias que he podido constatar, que después de la medianoche los espíritus vagantes, errantes, demonios, pueden hacernos muchísimo más daño porque es su hora, es la hora antinona. Ya hablaremos algún día de lo que es la hora antinona, que normalmente son de las 12 a las 3 de la mañana y 3:33 es una hora bastante complicada. Pero por favor, si vais a hacer este mal llamado juego, que no es un juego, es un portal, por favor, respetar estas reglas. Caray, Esther, desde 1890 que se creó la Ouija, ¿cuántos enigmas y cuántas cosas tiene, maestro? Ahora sí, José Luis, claro, en la historia de la Ouija es bastante controversial. Y para hablar de la Ouija, pues definitivamente que tenemos que hablar un poco sobre el espiritismo, ¿no? Porque esto nace más o menos también por las fechas que nos menciona Esther, ¿no? Por los 1900, con Alan Kardec, con las hermanas Fox. Y bueno, hay que tener en cuenta algo. El ser humano, creo que la pregunta desde siempre, desde que el ser humano en su evolución tuvo conciencia de que podría tener un espíritu, pues empezarse a preguntar qué puede ocurrir después que fallecemos, que después que desencarnamos, pues la pregunta es, ¿me podré comunicar con ese mundo? Esta ha sido, creo que es la pregunta de la humanidad, ¿no? Cada cultura ha tenido su forma de querer comunicarse con
con esa otra dimensión, ¿no? En este caso nos compete hablar de la Ouija. ¿Cómo es la Ouija? Pues Esther más o menos nos dijo aproximadamente ciertas cosas, pero si nosotros buscamos una tabla de la Ouija, pues tenemos el abecedario, tenemos los números del 0 al 9, tenemos en un lado un sí, un no, y por ahí tenemos un adiós, ¿no? Esta sería más o menos la forma de la Ouija. Hoy en día, la Ouija pues tiene algunos simpatizantes, pero también tiene muchos detractores, justamente porque para algunos esto es más que solo un juego y en fin, solamente es un juego que demuestra que depende de tu nivel o tu higiene mental, pues puede hacer efecto o no, pero hay otros que sí, lo toman muy en serio y de manera profesional. Hay algunos que también a lo largo de esta vida pues lo han usado para poder estafar a mucha gente, aprovechándose del dolor de otras personas también. Y bueno, José Luis, es un tema bastante delicado también. ¿Por qué? En este caso, pues la ciencia más o menos se parte en dos. Para la Ouija hay que darle dos explicaciones. Una, la explicación espiritual, y la otra, la explicación psicológica. Para los científicos, para los psicólogos, esto es nada más y nada menos que un efecto que tiene nuestro cerebro, que se llama el efecto ideomotor, si mal no recuerdo. Sí, el efecto ideomotor. ¿Qué cosa es el efecto ideomotor? Pues es un movimiento involuntario. ¿Por qué, señores? Porque cuando uno practica la Ouija, entonces ellos lo que hace, bueno, lo que sugiere el juego es que tú pongas tus dos deditos, el índice y el medio, encima del indicador que tiene este juego. Y con tus dos deditos encima, pues este indicador empieza a moverse alrededor de toda la tabla. Entonces, lo que implica los estudios científicos, en este caso el efecto ideomotor, es que justamente nuestros movimientos involuntarios harían que sin querer queriendo, como diría el Chavo del 8, pues empecemos a mover este indicador a lo largo del tablero de la Ouija. Pero nuestra mente inconsciente llevaría este indicador a dar la respuesta que es razonable para nosotros. Eso es lo que menciona algunos estudios científicos, que solamente se trata de esto. Pero en todo caso, ¿por qué habrían casos de posesiones, casos de gente que ha llegado al suicidio, gente que en fin, que le ha pasado muchas cosas, José Luis? Bueno, yo me pregunto que si el que inventó esta tabla en el 1890, Esther, la inventó con ese fin de poder comunicarse con el más allá. ¿Y por qué ejerció ese poder? ¿O el poder se ejerce cuando las personas se juntan y que convocan a esos espíritus? No, yo no estoy para nada de acuerdo con la ciencia. Yo me guío por la casuística. Y la casuística dice que cuando te juntas con varias personas a hacer una ouija, algo pasa. No es el poder de la mente, no es el poder del subconsciente. Probemos en hacer la ouija. Tú puedes mover un vaso simplemente pensando muévete vaso. No puedes mover un vaso simplemente con el poder de la mente. ¿Por qué? Porque no. Científicamente esto es imposible. Entonces, el vaso lo tiene que mover una causa. En este caso, la causa sería demonios, muy importante, entidades negativas, espíritus errantes, espíritus que no están en el seno de Dios. Y no, esto no va con ninguna religión, ni cristianismo, ni catolicismo, ni nada. Sencillamente son espíritus que ya han trascendido y por ende no pueden volver a bajar a la tierra sin un permiso. Ese permiso evidentemente lo da Dios. Hay muchísimas apariciones que, bueno, pues gente que ha visto a su madre, a su abuela, a su tía, a su hermano, con un previo permiso. La Ouija es una... a mí me da muchísimo respeto y me da muchísima cosa porque es una tabla para mí diabólica. Es la tabla del mal que yo le llamo. Tú no puedes perturbar el descanso de nadie. Entonces, por ende,
si hacemos una ouija, siempre, absolutamente siempre, aunque te digan cosas íntimas de ti, aunque te digan tu vida, aunque te digan tus máximos secretos, no os fiéis. No hay nada positivo en hacer una ouija, siempre son espíritus malignos. Podría contar 150.000 casos que he estudiado, que no he practicado, pero he estado en alguna sesión de ouija. Yo no la he realizado, pero he visto cosas como 5 chicos, y yo de espectadora, en primera persona lo puedo contar. Y el maestro de ceremonias les fue diciendo a todos los chicos, quita el dedo, ahora tú, así hasta que se quedó el vaso solo, sin ningún dedito encima. Y ese vaso, y lo he visto yo, puedo dar testimonio, se continuaba moviendo. Por favor, que a mí la ciencia no me diga que no existen estas cosas, porque a ver las haylas. Bueno, y uno, maestro, se pregunta, ¿esto está al alcance de todo el mundo? ¿Cualquier persona puede ir y comprarse una tabla de ouija? José Luis, te comento, y es algo que comentábamos en interno la vez pasada con Esther mientras estábamos coordinando la preparación del programa, y justo le mencionaba de que hace 1 año y medio, creo, más o menos, se me ocurrió a ver si es que se me sería fácil encontrar un tablero de ouija aquí en Lima, por lo menos, y encima que es de Hasbro, pues es un juego y en todo caso lo podría encontrar en alguna juguetería. Pues no es fácil, pero sí hay personas que, como mencionó Esther, lo hacen por su cuenta de manera artesanal. Eso sí he logrado encontrar recién, hace poco, pero así oficialmente encontrar este juego en una juguetería, pues no hay, no es así. Y señores, acotando a lo que acaba de decir Esther con respecto a su experiencia donde ella estuvo, pues sí es cierto, totalmente cierto, señores. Yo también hace muchos años participé de este juego con unos amigos del colegio, y efectivamente, o sea, el indicador, en este caso pues el dueño de la tabla se había comprado, digamos que por decirlo así, la tabla original, ¿no? Tenía su tabla, su indicador, todo. Y en verdad, señores, o sea, nosotros, bueno, el juego te dice que pon tus deditos encima del indicador y bla, 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 pero en este caso nadie tocó el indicador, solo estuvimos alrededor haciendo lo que se tenía que hacer, y literal, el indicador se movía solito. Bueno, estos son misterios. Estamos hablando, estimados oyentes, como veis, de la ouija. Esa tabla mágica, esa tabla tan, ¿cómo diría yo la palabra? Que nos da como miedo y nos da como estar asustados a utilizarla, según nos están diciendo nuestros maestros. Y yo no sé si he leído en algún sitio que los expertos recomiendan siempre realizar una limpieza espiritual antes de utilizar la tabla Ouija, para evitar que estas energías pues pudieran afectar al usuario. Y si alguna vez uno precisa hacerla, tiene que hacerlo con algún experto que sepa guiar esa forma de hacer. Pues sí, hay formas de poder consagrar nuestro tablero, sí, porque recuerden de que en todo, regresando un poco a lo que serían los temas de adivinatorios, porque en este caso se utilizaría la Ouija para adivinación, pues se convierte en una extensión de ti mismo. Es una tabla que se convierte en una extensión de ti. Por eso que muchos expertos también de la Ouija mencionan de que la Ouija podría ser utilizada también para autoconocerse, más que para invocar espíritus. Es un tema bastante... por eso que el uso de la Ouija es un tema bastante amplio. Pero sí, se puede consagrar de una manera... utilizando, por ejemplo, como bien consagramos nuestras cartas del tarot para las personas que utilizan sus cartas del tarot, pues igual, ¿no? Se podría consagrar con el humo del incienso, con el fuego, exponiéndolo a la luz de la luna, etcétera, ¿no? Todo ello para evitar, en el caso de invocar a espíritus, que estos espíritus pues conviertan este objeto pues en algo que ellos puedan manipular y no tú. Por eso que incluso en algunas de las consagraciones
te menciona que, que la tabla te hará solo caso a ti, que tú serás el dueño, que nadie más podrá tomar decisión sobre tu tabla. Entonces, cosas así tienen que ver muchas de las consagraciones que hay en este tema, ¿no? Que lo puedes hacer si gustas con un experto, pero si no conoces a alguno, Esther me va a matar por decir esto, pero también lo puedes hacer tú por tu cuenta. Señores, el tema de la Ouija es muy delicado, como dijo Esther, porque estamos jugando con cosas que no conocemos. Cuando nosotros hacemos la invocación a un espíritu, pues tú inocentemente tú puedes decir, voy a invocar un espíritu puro, bueno, supuestamente, o que fue alguien bueno en esta vida, pero ¿cómo sabes tú que es realmente ese espíritu el que te está respondiendo? No lo sabemos. O de acuerdo también a algunos estudios, de repente tu fuerza mental puede mover el objeto, también puede ser, ok, y entonces ahí viene el tema de la higiene mental. Señores, si en tu corazón, si en tu mente, porque me imagino que muchas de las personas que nos están oyendo pueden estar despertando una curiosidad y decir, yo mismo puedo empezar a jugar esto para probar. Si en tu mente hay temor, es mejor que no lo hagas, porque puede venir la experiencia, puede desencadenar algún punto mental, una histeria colectiva o tu propia esquizofrenia, empezar a ver cosas quizás donde no la hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con este juego, como bien dijo Esther. Pero regresando al tema de la consagración, ya lo hemos mencionado. Yo quisiera preguntar, porque imagínate que una familia ha perdido un ser y se le quedó algún asunto por resolver aquí y se marchó al otro mundo, y esa persona, esa familia apenada, puede recurrir a algún experto. ¿Hay algún espiritista, parapsicólogo, no sé, personas que sí saben utilizarla y pueden canalizar con esa persona que se ha marchado para poder resolver ese problema? Ese es algún intríngulis que tengo. Rotundamente no. La tabla Ouija no es un juego, no es para comunicarte con tus seres desencarnados o trascendidos, no. Si tú realmente quieres tener una comunicación con la persona que has perdido, hay otras técnicas para poder realizarlo, pero la Ouija no es para eso. La Ouija es... Yo las quemaría todas en este mundo directamente. Mira, si tú, por ejemplo, has perdido un hijo, has perdido un padre, te han quedado pues, cosas pendientes por preguntar, por resolver, alguna espinita clavada en el corazón, pues hay parapsicólogos que te pueden poner en contacto con él, porque los ven, porque se pueden comunicar con ellos, porque canalizan, porque sabemos de quién estamos hablando, por visión los clarividentes o los clariaudientes. Por ende, no hace falta recurrir a una Ouija, es más, sería totalmente una imprudencia, porque en una Ouija, es más, voy a contar un caso que se hizo, ¿cómo lo llamaron? Ouija psicofonía. Fijaros el nombre, Ouija psicofonía. Unos chiquillos pusieron una grabadora haciendo una tabla de la Ouija y le salió una voz como de ultratumba. Imagínate, y estaba diciendo en el tablerito que era buena persona, que era del bien y que venía a ayudarles, y la voz no era la que se correspondía con lo que estaba señalando la Ouija. Por ende, si queremos comunicarnos con una persona que lamentablemente se nos ha quedado esta espina, parapsicólogos, mediums, canalizadores, por el tarot también se puede canalizar. Esto el maestro Leseo sabe un rato largo. Por el tarot también se puede canalizar. A través de los sueños. Yo siempre lo he dicho. A mí me lo enseñaron así y yo esta doctrina la tengo, pero muy a rajatabla. Si ellos quieren que tú sepas algo, van a encontrar la manera de hacértelo saber. Te van a parar el reloj, te van a enviar un mensaje de sueños, vas a oler su colonia, van a encontrar la manera. Pero ir tú a buscarlo, aparte de que para mí en parte podría ser positivo, pero en parte no, porque aquí estamos jugando con un arma de doble filo. Si se ha ido, si ha desencarnado, era porque era su momento y su lugar.
no hay más. Pero de todas maneras, si te quedas con esa cosita, por favor, la Ouija no es el elemento más apropiado para esto. Es una imprudencia, por favor, no la hagamos, que hay personas canalizadoras expertas en comunicarnos con nuestros seres queridos. Y bien, ampliando un poquito más lo que dijo Esther, pues sí, por ejemplo en Brasil hay un auge, hubo un auge y hasta ahorita hay sobre esta religión espírita, ¿no? Donde uno de sus más grandes representantes, por ejemplo, si mal no recuerdo, es Chico Xavier, aquí en Brasil, donde incluso hay una película basada en lo que los espíritus le dijeron a él. La película se llama No Solar o Nuestro Hogar, donde habla justamente de qué es lo que sucede después, bueno, para de acuerdo a lo que le dijeron a Chico Xavier, qué es lo que pasaba después de la muerte, ¿no? Y lo podemos encontrar en YouTube, lo pueden ver si gustan. Incluso a este señor lo llevaban a los juicios en esa época, porque especialmente los juicios de asesinatos, porque él podía decir, bueno, el espíritu le decía a él, sí, no, tal persona, él no me mató fulanito, menganito, etcétera, y ayudó así de esa manera con el contacto con los espíritus a mucha gente, ¿no? Hay gente que tiene esa habilidad. Yo soy de los que opina de que para jugar la Ouija, si bien como dice Esther, no lo puede hacer cualquiera. En todo caso, tendré que ser una persona experta y con una voluntad mental o con una fuerza mental muy fuerte para no dejarse engañar. Y eso lo tienen muy pocos, ¿no? En ese sentido, esa es un poquito mi posición. Podríamos definir que la Ouija es un dispositivo maligno, pues, malo. Pero totalmente. El maestro Liceo, bueno, hablando internamente, se lo comenté. Le dije que había encontrado una información, pues que a mí me dejó muy sorprendida, porque se conectaba Ouija con suicidios en Perú, y que en muchos países lo habían propuesto directamente prohibir esta tabla. Imagínate si llega a ser diabólico. Y insisto, por favor, quien quiera hacerla bajo su responsabilidad, que tenga una fuerza mental impresionante, pero van a salir mentiras, puedes tener muchos problemas psicológicos, puedes tener muchos problemas a nivel energético porque te sigue pegado algún ente, alguna energía del bajo astral. Es que estamos hablando de un tema que a mí me da un respeto enorme, porque si la gente realmente supiera lo que es la Ouija y hoy se está enterando bastante bien, es que primero no la tomarían como un juego, porque no lo es. Y segundo, si ya la tienen en casa, es que la destruirían al momento. Sí, agregando lo que dijo Esther, por ejemplo, el MINSA en el año 2008, justamente para octubre, ¿no? Como para Halloween, el MINSA advirtió que la Ouija podría producir histeria y esquizofrenia. Pero luego, en el año 2013, el Ministerio de Salud de Perú, hablando del Ministerio de Salud de Perú, también advirtió lo mismo: histeria, esquizofrenia, autosugestión psicológica debido a la imaginación, superstición, y advierte que podría llevar a los suicidios. Y también en el año 2021 hicieron una publicación, me parece que es una revista virtual, no me quedó muy claro, donde mencionan que en Arequipa, en el cañón del Colca, una pareja se ahorcó, y cuando llegó la policía, pues se encontraron el dibujo de la Ouija hecho, imagino que por ellos mismos, en un papel, entre otros objetos, ¿no? Entonces se suicidaron, se mataron, vieron algo, fueron poseídos, no sé qué pudo haber pasado, pero los encontraron muertos. O sea, sí, pero digamos que hoy día hay gente que sigue practicando estas cosas. Sí, y va a pasar la vida, sí. Esto, ya te digo, es un mal llamado. De hecho, aquí tenemos en España, no sé si tú lo conocerás, José Luis, o tú, Eliseo, porque se hizo súper famoso el caso Vallecas. La chiquilla tenía 15 o 16 añitos, la Estefanía, que hizo la Ouija en el colegio. Se rompió el vaso, salió un humo, el humo esta chiquilla lo aspiró
y en 15-20 días esa chiquilla estaba muerta, realmente muerta. De hecho, sus padres, a raíz de la muerte de su hija, empezaron a tener fenómenos paranormales en su casa. Llamaron una vez a la policía, entró la policía en su casa, vio todo lo que estaba pasando, entre ellas una fotografía dentro de un marco que se estaba quemando, que ya verás tú, no te puedes quemar si no hay oxígeno. Pues bien, esta fotografía sin oxígeno se estaba quemando. Hicieron el informe y no volvieron a ir nunca más. Imagínate qué peligroso es el extremo que te puede llevar la luz. Y uno de los casos que también resulta bastante sonado fue el que sucedió ya hace bastantes años, alrededor de 1980, por Italia, ¿no? Lo que sucedió con un político llamado Aldo Moro. Pues este político había sido secuestrado por grupos extremistas. Estos extremistas, al parecer, ya habían matado a este político. Pero lo que cuenta esta historia es que, al parecer, los profesores de no recuerdo bien qué universidad se les ocurrió jugar la Ouija y preguntar por el paradero de este político. Y resulta que la Ouija les dio la respuesta del lugar donde estaba este político. Y bueno, fueron a la búsqueda y encontraron el cuerpo. Y bien, estaba ahí. Ahora, pero aquí hay para ambos bandos, ¿no? Hay quienes dicen que sí, verdaderamente se comprobó la eficacia de la Ouija porque lograron contactar con el espíritu del político. Y hay otros que dicen que realmente fue una cortina de humo, ¿no? Que en realidad ya sabían que lo habían matado, ya sabían que lo había puesto ahí, y entonces que todo fue premeditado para que la gente, bueno, se lo crea. Una pregunta, digamos que una persona utiliza inconscientemente la Ouija porque quiere solucionar un problema y queda impregnado de todas estas fuerzas malignas. ¿Qué solución habría para él? ¿Qué debería hacer para quitarse todo esto? Primero deberíamos de saber si está poseído, como Regan, por ejemplo, en La niña del exorcista, si el demonio le ha entrado dentro de su cuerpo o se ha quedado apegado a su aura o apegado en su casa. Si ha entrado dentro de su cuerpo, todavía hay posesiones, pocas, pero las hay. Lo único que se puede hacer es un exorcismo. Si se ha quedado en tu casa, ahí cuesta porque tienes que hacer una serie de rituales que tú normalmente no haces. Tienes que contratar a una persona especialista en ello, a un paragnósta, por ejemplo, a un medium. Pues esto, como decíamos en la película Poltergeist, más o menos sería esto, que un espíritu está en tu casa. En la película pues no se narra que hicieron la Ouija, simplemente la casa pues estaba poseída. Pero sí que es necesario la ayuda de una tercera persona especialista en esto, como podríamos hablar de paragnostas, súper importante, mediums, clarividentes, personas que puedan ver, personas que se puedan contactar y personas que puedan echar. Y no olvidemos nunca jamás que después de una posesión, después de una infestación en el hogar o en tu propia aura, siempre quedan residuos. Esos residuos, ¿cómo se eliminan? A través de la oración. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos para limpiarnos a nosotros mismos, limpiar nuestro hogar. También se dice, yo lo hago cada semana en mi casa. Tengo 5 gatos, los gatos están considerados animales energéticos. Si tengo tantos, por algo será. Pasar el palo santo. El palo santo es un trocito de madera de un árbol que se llama palo santo, que limpia el hogar de energías pues negativas, de males de ojo, vibraciones muy bajas. Entonces sí que es conveniente, sobre todo, la ayuda de una persona externa, porque por ti solo dudo mucho que lo puedas conseguir. Adelante, maestro, apórtenos algo. Sí, José Luis, en este sentido, bueno, también tener en cuenta de que hoy en día, bueno, aparte de la Ouija, también han habido otros métodos para los que la gente empezó a utilizar para invocar espíritus. En este caso, hace unos años se puso de moda este jueguito Charlie Charlie, que constaba de utilizar 2 lápices o 2 lapiceros que se puedan montar uno encima del otro,
Y pues preguntaba, ¿no? Charlie, si estás aquí. Entonces en este tablerito pues tenías el sí y el no, y el lápiz que estaba encima del otro pues era el que se movía para indicarte el sí o el no. Entonces, y también hubo muchos casos de gente de que prácticamente la mente les falló y empezaron a tener todos estos ataques, ¿no? Ya sabe Dios, si mentales, algunos casos de repente también posesiones, no tengo los datos muy exactos de este tema, pero se empezó a utilizar también este jueguito para empezar a invocar espíritus. Bueno, la verdad es que, estimados escuchantes, oyentes, estamos hablando hoy de este tema que es la Ouija. Nos faltaba por saber este jueguecito último que dice el Charlie, o Charlie, ¿no? Que es otro jueguecito que anda por ahí. Y eso. Y bueno, hemos visto también las posibles soluciones que no son fáciles cuando uno hace una Ouija, pues quitarse todo ese mal, esa mala energía que lleva encima. No sé si nos quedaría añadir algo más, Esther, sobre la Ouija, un consejo que pudiéramos dar a nuestros escuchantes. Sí. Creo que ya nuestros compañeros, nuestros amigos escuchantes me van conociendo un poquito. No la hagáis, por favor. Repetitiva, cansina, sí, pero porque os quiero ver bien. No la hagáis, no es un juego, es una puerta que abres y no sabes dónde te va a llevar. Bueno, te lo puedes intuir, nada bueno puede salir de un mal llamado juego. No la hagáis, por favor. Aunque el maestro Leseo a veces os diga cosas, no le hagáis caso y hacedme caso a mí, no la hagáis. Pues sabios consejos de nuestra queridísima Esther Rodés. Y bueno, ya veréis que el maestro Leseo también provocativo como siempre, metiendo la guindilla ahí. Pero hemos hablado de un tema que es importante que todo el mundo sepa por si cae en esas redes, de ese dispositivo alfabético, dicen mágico, pero que más bien mágico, maligno, se llama la Ouija. Y estimados escuchantes, oyentes, hoy nuestro espacio arcano con Esther Rodés, el maestro Eliseo Oyes, pues hemos hablado de la Ouija, ese tema tan enigmático, tan interesante y que hemos aprendido mucho de él. Así que si os queda algo por decir y nos vamos ya y decimos adiós a nuestros escuchantes. Nos vemos con todos. Muchísimas gracias por estar ahí y un abrazo lleno de luz para ustedes. Y ya saben, mucho cuidado con lo que hacemos. En ese sentido, sí, háganle caso a nuestra querida Esther. Y háganme caso en mí y en otras cosas. Lo ha dicho mi compañero, no la hagáis. Y mi frase preferida, haz bien y nunca mires a quién. Un abrazo, amigos, un abrazo, escuchantes. Pues un abrazo, estimados amigos, buenas noches